Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de lo que es planificación curricular 2019. Estamos rumbo a la implementación del currículo nacional de educación básica regular. Esta es nuestra segunda sesión. La primera sesión ya estuvimos hablando un poco de los nuevos elementos que contiene el currículo nacional y qué es lo que se nos pide en la planificación anual. Hoy día vamos a complementar con algunas cosas que se requieren para poder hacer una buena planificación curricular 2019 y vamos a explicar paso por paso cómo se va a llevar todo lo que es la planificación curricular. Vamos a recordar aquí, a manera de poder retroalimentar lo que hicimos en la sesión anterior, qué se necesitaba para planificar por competencias, y hoy día vamos a dar también ejemplos claros para poder entender todo este nuevo proceso que involucra la implementación del nuevo currículo nacional de la educación básica. En primer lugar, decíamos que se necesita comprender los aprendizajes que se han descrito o que se han contemplado en el currículo nacional y en el programa curricular. ¿Y esto qué implicaba? Decíamos que implicaba tres cosas importantes. En primer lugar, comprender cómo se relacionaban las competencias, los enfoques transversales y el perfil de egreso. También cómo estas competencias progresan a lo largo de toda la educación básica regular, teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y los desempeños del logro de cada uno de los grados. Y finalmente teníamos que revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales para la planificación, así como la tutoría y la orientación educativa. Entonces, miren, teníamos, buenas noches, Esgarito, nos dice aquí, era competencias, enfoques transversales, perfil de egreso, cómo progresan las competencias, esto se da la mirada panorámica, lo que es los estándares de aprendizaje y los desempeños de grado y los enfoques transversales. Decíamos que las competencias se desarrollan, las capacidades se combinan y movilizan y los desempeños se operativizan en cada una de las sesiones de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje nos marcan el camino, dónde está mi estudiante, hasta dónde queremos llegar, y los enfoques transversales se vivencian en cada una de las sesiones de aprendizaje. ¿Y qué se necesitaba? Decíamos que teníamos que, para poder planificar, tener una visión amplia, en primer lugar, del currículo nacional, del programa curricular de primaria, y también es necesario ahora leer y revisar minuciosa y detalladamente la cartilla de planificación curricular y la guía metodológica que ha salido nuevamente en este año, en marzo del 2019. Son cosas nuevas que se van a ir implementando. A ver, repetimos. Para poder nosotros llegar a una buena planificación, sea anual, de largo plazo o de unidades y sesiones a corto plazo, necesitamos estos tres requisitos, ¿sí? Era comprender la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso. Comprender cómo progresa la competencia en los estándares de aprendizaje nacionales, así como los desempeños de grado. Y revisar las orientaciones que son los enfoques transversales. Las competencias se desarrollan, decíamos, las capacidades se combinan y movilizan, los desempeños de grado se operativizan en cada una de las sesiones de aprendizaje, los enfoques transversales se vivencian y los estándares de aprendizaje es los que nos marca la meta, hacia dónde debemos llegar. Y para esto decíamos que teníamos que tener una visión amplia del currículo nacional y el programa curricular de primaria. También es necesario revisar la cartilla de planificación y la guía metodológica. Entonces, miren, estas cosas son las que tenemos, estos documentos normativos del Ministerio de Educación son los que tenemos que tener la visión. Currículo, la cartilla de planificación curricular, el currículo nacional de primaria y la guía metodológica.
Ya decíamos que la guía tiene todos los documentos y los pasos específicos para poder nosotros trabajar correctamente, nos da ya las orientaciones bien claras y precisas para poder trabajar todo lo que es las orientaciones pedagógicas para una buena planificación curricular. Y el currículo, que es lo que me tiene a la planificación exclusivamente. Estos dos documentos son esenciales para realizar una buena planificación curricular. Muy bien, ¿y qué considerar al momento de planificar? Ahora decíamos que a esto se le está llamando la planificación en reversa o planificación inversa. Antes nosotros siempre hemos partido de lo que era las situaciones significativas y en función de ellas seleccionábamos los propósitos de aprendizaje o los aprendizajes esperados. Hoy el centro de la planificación son los propósitos de aprendizaje, es decir, las competencias que deben desarrollar mis estudiantes, las capacidades que deben combinar y movilizar, los estándares de aprendizaje, que es lo que me guía hacia dónde van a llegar, los desempeños de grado que se van a operativizar en cada una de mis sesiones de aprendizaje y los enfoques transversales, que son los que me van a guiar el camino, me van a orientar con los valores y las acciones que debe manifestar un estudiante durante la sesión de aprendizaje. Por eso es que aquí los vemos en el centro. Los propósitos de aprendizaje es el centro de esta nueva planificación inversa o reversa. Planificación inversa llamamos. Para esto decíamos que era necesario conocer los enfoques del currículo y de las áreas curriculares, lo que saben nuestros estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Esta es la mirada de los estándares de aprendizaje. Las necesidades, los intereses, características de los estudiantes en relación a los propósitos de aprendizaje y los recursos y materiales, estrategias, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes al propósito de aprendizaje. Si nosotros conocemos todo esto que nos está presentando esta diapositiva, vamos a tener la capacidad de poder realizar una buena y correcta planificación anual y planificación de unidades y sesiones de aprendizaje. Entonces nos dice que el proceso de planificación debe ser flexible, reflexivo y centrado en los propósitos de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes. Y la semana anterior dijimos que los propósitos son los que marcan, que las situaciones luego se verán, pero lo que a mí me interesa es que el estudiante logre estos propósitos de aprendizaje, qué competencias tiene que desarrollar, en qué situaciones va a tener que movilizar capacidades y sus respectivos desempeños. Y estos son los tres procesos que tiene toda planificación y que respondían a tres preguntas. Nuestra primera pregunta: ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? A esto le llamamos los propósitos de aprendizaje, es decir, competencias, capacidades, desempeños, estándares y enfoques transversales. Nuestra segunda pregunta siempre va enfocada al ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Y aquí me resultan las evidencias de aprendizaje, que lo vamos a desarrollar a lo largo de toda esta capacitación. Aquí tenemos que establecer los criterios para recoger las evidencias de aprendizaje sobre el progreso de nuestros estudiantes. Y nuestra tercera pregunta: ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Aquí diseñamos y organizamos situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Aquí tiene que ver con la situación significativa, las actividades, estrategias y materiales educativos. Esto también lo encontramos ya en la guía metodológica de orientaciones para la planificación curricular en educación primaria. Como ustedes ven, estos son todos los pasos, 6 pasos que tenemos que dar para una buena planificación curricular. Nuestra primera parte quiero determinar el propósito de aprendizaje. ¿Cómo se determina el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas según el sujeto y su contexto? En primer lugar, como docentes tenemos que conocer y analizar el Currículo Nacional de la Educación Básica y el Programa Curricular de Educación Primaria.
Estos dos son documentos básicos, primordiales e indispensables para poder comprender qué es lo que me está pidiendo y en qué está centrado este nuevo currículo nacional de la educación básica. Como segundo, recoger información de los estudiantes y sus contextos, es decir, conocer sus características. C, realizar el diagnóstico de todo el grupo que me ha tocado trabajar en este año. D, seleccionar, una vez que he hecho el análisis, he recogido la información, he realizado el diagnóstico de todo mi grupo, estoy en la capacidad de seleccionar los propósitos de aprendizaje. Es decir, ya estoy en las condiciones de decir qué competencias van a desarrollar mis estudiantes, qué capacidades, sus desempeños, los enfoques transversales en cada una de las unidades didácticas. Para establecer los criterios, y una vez que ya hice los propósitos, paso a los criterios, que son establecer las técnicas e instrumentos de evaluación. Todo lo que está ahí lo vamos a ir viendo progresivamente a lo largo de todas estas sesiones que vamos a tener sobre planificación curricular. Finalmente, diseñar y organizar situaciones, estrategias. Aquí ya viene organización, acciones, tiempos, espacios y materiales. Y también tenemos que hacer un espacio para planificar el trabajo con los madres y padres de familia. Hoy día vamos a ver la primera parte de cómo ir determinando el propósito de aprendizaje con las necesidades identificadas según el sujeto y el contexto. Aquí tenemos la primera que nos decía la A. Tenemos que conocer y analizar el currículo nacional de la educación básica y el programa curricular de primaria que nos está solicitando para una buena planificación. Aquí lo que tengo que hacer, como podemos observar en la primera imagen, es un análisis de competencias y capacidades. ¿Qué me pide el área? ¿Qué competencias voy a desarrollar? ¿Qué capacidades se van a movilizar? ¿Cuál es el enfoque del área? ¿No? Y los desempeños, los estándares de aprendizaje que necesito. ¿Conozco ya todo esto sobre las áreas curriculares o todavía no lo conozco exactamente? Luego ya vienen las acciones colegiadas, el trabajo que debe haber en todo el ciclo, por red o por grado, como acostumbremos nosotros a trabajar para hacer la selección de los propósitos de aprendizaje. Aquí en conjunto lo que tenemos que hacer es analizar las competencias, las capacidades y los desempeños del currículo nacional, así como los enfoques transversales para comprender el sentido de los aprendizajes que permitan alcanzar el perfil de egreso. Luego esto se tiene que hacer de una manera colegiada con los demás docentes del ciclo grado para que prioricen en equipo cuáles son esos propósitos de aprendizaje que se deben considerar durante el año lectivo. Para hacer un análisis de esto vamos a hacer como ejemplo, no vamos a poder analizar todas las áreas porque eso también fue parte de otro curso que tuvimos, pero por lo menos hoy día vamos a analizar un área, su enfoque y una de sus competencias para poder entender que de esta forma lo tenemos que ir realizando con todas las áreas educativas. Entonces lo bueno es que podamos nosotros ir leyendo poco a poco lo que me pide el currículo y lo que me pide cada una de las áreas, hacer mis diapositivas resúmenes, para yo tener bien claro qué es lo que me está solicitando cada una de estas. A continuación vamos a hacer el análisis, en este caso para entender este paso que me dice que es el análisis de competencias y capacidades. A ver, ¿cómo lo hacemos? Todo lo que estoy trabajando aquí, lo que estamos presentando el día de hoy, lo encontramos tanto en el currículo nacional como en el programa de educación primaria. Y de esta manera es como se tiene que analizar cada una de las áreas. En primer lugar, esto está en el programa de educación primaria. Y nos dice: el área de personal social tiene por finalidad dos cosas importantes. La primera, y lo dice el programa de primaria, es formar ciudadanos democráticos, con sentido crítico, reflexivo, investigadores, que valoren su cultura y la de los demás. Entonces, lo que queremos aquí es formar ciudadanos democráticos con un sentido crítico, reflexivo, investigadores que valoren su cultura y la de los demás. Esta es la primera finalidad que tiene el área de personal social.
Eso lo hemos sacado leyendo cada parte de lo que me pide el programa, la finalidad del área, el propósito, el enfoque, que lo vamos a analizar todo completamente, al menos de una de las competencias. Sabido es que el área de personal tiene 5 competencias que también la vamos a ver de una manera general. Y la segunda finalidad que tiene el área de personal social es, aparte de formar ciudadanos democráticos, es que los estudiantes se reconozcan y asuman su rol como sujetos históricos, que se comprometan y que se constituyan en agentes de cambio social. También desde esta área de personal se promueve la formación de ciudadanos que se identifiquen con su país, es decir, que logren desarrollar y fortalecer su identidad cultural. Ciudadanos que participen en la construcción de un futuro común, con una convivencia democrática y armónica, que garanticen el bienestar de todos y todas. De esta manera es como nosotros venimos realizando la comprensión de las áreas que nos está pidiendo este nuevo currículo nacional a través del programa de educación primaria. Entonces, así como lo estamos analizando esta área de personal, nosotros tenemos que ir analizando cada una de las áreas, porque en este programa están los enfoques de las áreas, las competencias, capacidades y los desempeños que nos están pidiendo. Aquí vamos a hacerlo solamente del área de personal a manera de un ejemplo. Entonces, el área de personal tiene 2 finalidades: formar ciudadanos democráticos y también que ellos se reconozcan y asuman su rol como sujetos históricos. Todo esto para vivir una convivencia democrática y armónica que garantice el bienestar de todos y todas. Aquí a continuación vamos a ver, Edgarito, lo que es el enfoque. Hasta aquí solamente estamos viendo la finalidad del área. Entonces queremos ciudadanos democráticos, sujetos históricos y que garanticen el bienestar de todos y todas. Cuando ya pasamos a los enfoques, el área de personal social tiene 2 enfoques. El primero es el enfoque de desarrollo personal. Recuerden, el área de personal social tiene 2 enfoques: el enfoque de desarrollo personal y el enfoque de la ciudadanía activa. Entonces aquí tenemos los 2 enfoques: enfoque de desarrollo personal, por favor tomen nota, y el enfoque de la ciudadanía activa, ¿no? Entonces el enfoque de personal son 2 enfoques. ¿Qué me dice el enfoque de desarrollo personal? El enfoque de desarrollo personal lo que enfatiza es el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse como personas. ¿Cómo yo logro mi identidad personal? A construirse como personas. ¿A fin de qué? De que cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes puedan alcanzar al máximo sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones. Uno, para lograr su identidad, y a lo largo de toda la vida vamos realizando diversas transformaciones. ¿Y en qué aspectos? En lo biológico, en lo cognitivo, en lo afectivo, en los comportamientos y en las interacciones sociales. Y estas transformaciones se dan a lo largo de toda nuestra vida. Para llegar a ser quienes somos ahora, hemos pasado y seguimos pasando por todas estas transformaciones. Nuestros estudiantes, desde que son procreados hasta el momento en que se encuentran, siguen en constante transformación, igual que nosotros. Lo que queremos aquí es que él reconozca esos cambios biológicos, cognitivos, afectivos, comportamentales y de relaciones interpersonales para poder construirse como personas íntegras. A este enfoque le llamamos el enfoque de desarrollo personal. Y el siguiente enfoque es el enfoque de la ciudadanía activa. Si bien estamos logrando construirnos como personas y tener un desarrollo personal adecuado, esto se da de la mano con el enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades. O sea, no basta con tener una identidad, sino que tengo que enfocarme en qué significa ser un ciudadano activo. Entonces, ser un ciudadano activo es asumir que todos tenemos derechos, pero que también tenemos
responsabilidades, que participamos del mundo social y que estos derechos y responsabilidades como personas nos llevan a propiciar la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Miren todo lo que nos piden, ¿no? Ciudadanos con derechos y responsabilidades, que propicien una vida democrática, que tengan disposición a enriquecerse, a aprender mutuamente y aprender de todas las culturas que están en nuestro país. Y sobre todo, la relación armónica con el ambiente donde vivimos. ¿Qué más este enfoque nos pide? El enfoque de ciudadanía activa. Dice que enfatiza los procesos de reflexión crítica. Tenemos que ser críticos acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella. También promueve que los estudiantes deliberen sobre aquellos asuntos que nos involucran a todos como ciudadanos y la acción de estos asuntos sobre el mundo. ¿Cómo actuamos nosotros para poder tener un mundo mejor y dejar un mundo mejor para los que continúan después que nosotros? También supone, desde este enfoque de ciudadanía, la comprensión de procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos desde el área de personal social dos enfoques. El enfoque de desarrollo personal, que es lograr nuestra identidad personal, y el enfoque de ciudadanía activa. ¿Ya? Esos son los dos enfoques. Y cuando vamos a leer luego las competencias y las capacidades, nos vamos a dar dando cuenta que de estos dos enfoques se desprende todo lo que vamos a lograr desde el área de personal social. Aquí el área de personal social moviliza o va a desarrollar 5 competencias. Con rutas eran 7. Recuerdan, ahora con el nuevo currículo ha bajado la gradualidad de estos y son 5. 5 que queremos que se trabajen, que se desarrollen a lo largo de toda la educación y cada uno con su complejidad necesaria. La primera competencia es construye su identidad, que se combina y se desprende fácilmente del primer enfoque, que era el enfoque de desarrollos. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ya viene un poco de enfoque de desarrollo y ya viene el de enfoque de ciudadanía activa. Construye interpretaciones históricas, enfoque de ciudadanía activa. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, enfoque de ciudadanía activa. Y gestiona responsablemente los recursos económicos, el enfoque de ciudadanía activa. Entonces, aquí tenemos las 5 competencias que se van a desarrollar desde el área de personal social. Y aquí hacemos una comparación de cada competencia con sus capacidades y luego vamos a desarrollar, solo a manera de ejemplo, la competencia número 1 hoy día para poder entenderla claramente. Y de esta manera les exhortamos a ustedes a hacer lo mismo con cada una de las áreas curriculares. Ojalá que desde AUJA se pueda dar también otro curso donde analicemos uno por una las áreas para poder tener claro qué es lo que me pide cada una de ellas, que esto ya es motivo de otra capacitación, ¿no? Porque es bastante amplio trabajar todo esto, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con esta para que ustedes tengan el ejemplo y puedan desarrollarlo a nivel de todas sus otras áreas educativas que pide la educación primaria. Aquí tenemos, son 5 competencias y 17 capacidades que va a movilizar el área de personal social. La primera, dice, es construye su identidad. Esta va a combinar 4 capacidades. Mi primera capacidad, se valora a sí mismo. La segunda, autorregula sus emociones, para entender de qué trata esa competencia. La tercera, reflexiona y argumenta éticamente. La cuarta, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Estas son las 4 primeras capacidades que combinadas me van a llevar al desarrollo de la competencia construye su identidad. Recuerdan que decíamos que era el enfoque de competencias y el propósito de personal,
que el estudiante se reconozca como persona a través de las diferentes transformaciones. Entonces aquí tenemos, dentro de estas 4 capacidades, cómo ir desarrollando la competencia construye su identidad. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, que vendría a ser la segunda competencia. Moviliza 5 capacidades. La primera, interactúa con todas las personas. Segunda, construye normas y asume acuerdos y leyes. Tercera, maneja conflictos de manera constructiva. La cuarta, delibera sobre asuntos públicos. Y la quinta capacidad, participa en acciones que promuevan al bienestar común. Entonces tenemos ahí a las 2 y si se dan cuenta, miren las capacidades que responden directamente a cada una de las competencias. La tercera competencia, construye interpretaciones históricas. Esta competencia moviliza o combina 3 capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Cuando yo combino esas 3 capacidades, estoy desarrollando la competencia 3, que es construir interpretaciones históricas. Y a continuación tenemos la cuarta competencia, que es construye su identidad. Esta competencia combina y moviliza 3 capacidades. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. La segunda capacidad maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. La tercera genera acciones para conservar el ambiente local y global. Esto tiene que ver, perdón, pero esta no era la cuarta, aquí había un error. La cuarta era gestiona responsablemente el ambiente, ¿ya? Aquí tendríamos que ir corrigiendo. Y la quinta sí es gestiona responsablemente los recursos económicos, que solamente moviliza 2 capacidades. Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y toma decisiones económicas y financieras. Esa es la manera de un resumen. A continuación vamos a desarrollar la primera competencia. Es así como nosotros tenemos que ir analizando las áreas. Tenemos que encontrarle la finalidad y el sentido, como lo hemos hecho al inicio. Luego hemos visto los enfoques o el enfoque de cada una de las áreas. En el caso de personal son 2 los enfoques: el desarrollo personal y la ciudadanía activa. Entonces, tenía 5 competencias y 17 capacidades que combina y moviliza. Vamos a desarrollar la primera competencia para nosotros entender cómo se trabaja y cómo se debe analizar cada una de las competencias. Competencia 1. Construye su identidad. ¿Qué me pide esta competencia? También yo lo encuentro en el programa curricular de primaria. El estudiante en esta competencia conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, su forma de pensar y su forma de actuar. Desde el reconocimiento de las mismas identidades que lo definen, desde su historia, porque toda familia y toda persona tenemos una historia familiar, una historia local, una historia comunal, regional, nacional, la etnia, el grupo al que pertenecemos, desde nuestras relaciones sociales, a qué estrato pertenecemos, desde lo sexual como varón o mujer, desde lo cultural, desde género, desde ambiental, desde todos los aspectos que me hacen definirme como persona. Y como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven, ya sea en nuestra familia, en la institución educativa, en la comunidad. Para construir nuestra identidad no lo hacemos solos, lo hacemos en esas interacciones constantes y permanentes que tenemos a diario con la familia, con la escuela, la localidad, la comunidad y el país entero. Entonces, lo que busca esta competencia es que el estudiante conozca, valore su cuerpo, su forma de sentir, su forma de pensar y como producto de las interacciones constantes que tiene este individuo con sus diversos contextos. Entonces, esto es lo que me pide la primera competencia de personal social.
Vamos a desarrollar y vamos a revisar cada una de las capacidades. A esto le llamamos el análisis detallado, minucioso, crítico, reflexivo de cada área, enfoques, competencias, capacidades y estándares. Exacto, esta competencia trabaja con el enfoque de desarrollo personal, pero no lo, si tenemos esta es la primera, pero a la vez también trabajamos la de ciudadanía activa, porque cuando ya hablamos de que interactuamos con los demás para el bien común, estamos trabajando los dos enfoques. Exacto, correcto, Edgar, sin descartar el otro enfoque. Pero si te das cuenta, más se enfoca al de desarrollo personal, que es lo primero que queremos lograr con nuestros estudiantes, y en ese mismo proceso también va a ir fortaleciendo lo de ciudadanía activa. Entonces, la primera capacidad, se valora a sí mismo. Esa era la primera capacidad. ¿Cuándo decimos que se valora a sí mismo? Cuando el estudiante reconoce sus características, sus cualidades, sus limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es. Es decir, aceptarnos, sentirnos bien con nosotros mismos, que el niño esté contento con su color de piel, con su color de ojos, con su forma de cómo es físicamente, si es delgado, si es alto, ¿no? Si es de pelo negro, lacio. La forma como seamos, tenemos que aprender a aceptarnos y a querernos tal cual somos. Pero en cuestión de alimentación, sí recuerden que tenemos que ir mejorando, porque eso es todavía lo que nos falta enfocar a los estudiantes. Pero lo que queremos aquí es que cada estudiante se reconozca sus características físicas, sus cualidades, sus limitaciones, sus potencialidades que lo hacen ser quien es. Es decir, que le permitan aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas, que todos tenemos las mismas oportunidades. Además, es importante aquí que nuestro estudiante se reconozca como integrante o parte de algo, en este caso de una colectividad sociocultural específica. Y que él, miren lo que queremos aquí, ¿para qué queremos que se conozca y todo eso? Para que él encuentre ese sentido de pertenencia. En primer lugar, ¿cuál es nuestra identidad que fortalecemos? La identidad familiar, porque es ahí donde el estudiante tiene sus primeras experiencias en lo afectivo, en todo ese compartir con su familia, en su sentido de protección, el reconocerse como persona que tiene un nombre, un apellido, una casa, unos padres que lo cuidan y lo protegen. Entonces, ese sentido de pertenencia que me hace sentir orgulloso de la familia a la cual yo pertenezco, y que por lo tanto tengo que responder también a ella de la mejor manera como ella me está fortaleciendo. Una vez que hemos logrado el sentido de pertenencia a su familia, tenemos que ahora, desde la institución educativa, fortalecer la identidad institucional. ¿Y cómo se va a lograr fortalecer la identidad institucional? En primer lugar, no la podemos enseñar si nosotros, los maestros que laboramos en esa escuela, no tenemos identidad institucional. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa escuela donde yo voy, a donde yo voy a trabajar, me tenga que sentir seguro, cómodo, feliz, contento, que todos mis documentos y todo lo que yo organice tenga la insignia y el sello de mi escuela, que en mí como docente se reflejen los valores institucionales, que yo haga cosas porque mi escuela mejore y valore, porque es así como yo le doy el ejemplo a mi estudiante. Si yo exijo que mi escuela y mis estudiantes tengan un uniforme y yo no voy con uniforme de la institución educativa, entonces, ¿cómo puedo lograr yo que mis estudiantes sí se sientan contentos de llevar la insignia o los colores de la escuela? Ojo, en la zona donde tú trabajas puedes tener identidad institucional. Si trabajas en zona rural, pues te mandas a hacer un par de polos, 2 o 3 polos para la semana, donde esté la insignia de tu escuela, el logo de tu insignia, el lema de tu escuela, porque eso es lo que también te da valor. Y tú, desde el ejemplo que das,
vivir con los valores institucionales, buscando el bien común de tu escuela, hablando bien de tus colegas, trabajando en equipo, participando en los diferentes concursos que se puedan eh, organizar desde UGEL, desde instituciones educativas aledañas, desde lo nacional, esas cosas, cantar el himno de la institución educativa con tal fervor y con tal amor, saberme la historia de mi colegio, todo eso me da identidad institucional. Y no hay mejor forma de enseñar a los estudiantes que practicándolo nosotros. Y no hablando mal de mi escuela cuando voy en una combi o hablando mal de un colega, que no es lo adecuado. Entonces, hay que en primer lugar tener identidad familiar. Segundo, mi identidad institucional. Y ojo que también con el tema del uniforme, no lo vean también por el tema de que, uy, uniformados, no. Nos ahorra economía, no se imaginan cómo. Porque ya tienes tu ropa especialmente para escuela y el resto de tu ropa que es de calle, solo de calle. Entonces a las familias también informarles, ¿no? Que también el venir a la escuela con uniforme, una, te da identidad institucional, pero a la vez te ahorra dinero de que la ropa de calle de los chicos no se maloren en el diario vivir de la escuela. Entonces por ahí ir viendo. Y aquí sobre todo poner énfasis a los valores de la institución educativa. Cómo ella se está fortaleciendo para buscar el bien común. Y una vez que hemos logrado el sentido de pertenencia a su familia, a su institución educativa, que le encuentre ese amor y ese sentido a su comunidad, a su país y si es posible al mundo entero. No seamos individualistas, sino buscando siempre el bien común, que también es uno de los enfoques transversales que me pide el nuevo currículo nacional. Entonces, mire, valorarse a sí mismo no es una, dos o tres sesiones, es constante, es permanente durante todo el año poder lograr esa valoración que cada uno de los estudiantes y cada uno de nosotros necesita. La capacidad 2, una vez que ya he logrado reconocerme un poco, viene para también poder seguir creciendo y desarrollándome en lo personal y luego pasar a ejercer una buena ciudadanía activa, la autorregulación de nuestras emociones. Aquí lo que queremos es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones. Las emociones, según la neurociencia, nos dice que no son ni buenas ni malas. La tristeza no es ni buena ni mala, la cólera no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo y lo que va marcando la diferencia es en cuestión de lo que tiene que ver con la situación de las acciones que nosotros realizamos a través de la emoción que nos embarga. Entonces, esta capacidad que es autorregular emociones, lo que me pide es reconoce la emoción que te está embargando y a partir de ahí regula las emociones para ir mejorando el comportamiento. Entonces, aquí es según el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que estén para sí mismo y para los demás. Esto regular emociones permite que el estudiante regule su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. No es fácil autorregular emociones. No estamos hablando de reprimir emociones, estamos hablando de regular. Yo puedo tener cólera porque hay cosas que indignan y que molestan, pero no puedo golpear, tirar, romper o patear, porque eso ya es entrar en un término de violencia. Entonces lo que hay que ver es mecanismos de autorregulación, la respiración, el relajamiento para ir regulando emociones, más no reprimir. Entonces, una vez que he valorado, voy a trabajar este tema de autorregular mis emociones, que tenía que ver con el tema de que las emociones no son ni buenas ni malas, que la diferencia está en qué hago yo a partir de una emoción que me embarga. Y lo que buscamos es, cuando yo autorregulo mis emociones, en primer lugar me favorezco yo, pero también se favorece al de los demás. Entonces, esto es lo que queremos, que el regular comportamiento favorezca un clima de bienestar personal y de bienestar para todos. Esa es la capacidad 2. La capacidad 3 es reflexionar y argumentar éticamente. Aquí el estudiante ya reflexiona y va argumentando desde la formación ética. Significa que el estudiante analice situaciones
cotidianas, todo lo que ocurre en el diario vivir, en la familia, en la institución educativa, en la comunidad, en la calle donde él se va desenvolviendo. Él va a analizar todas esas situaciones para identificar los valores que están presentes en ellas. Van a ver si hay valores o no hay valores para ir reconociendo cuáles son esos valores que hay y cuáles son aquellos que están ausentes y que deberíamos ponerlos en práctica. Por ejemplo, cuando ellos pueden ver comportamientos inadecuados, cuando a alguien se le cae algo en la calle y en lugar de devolvérselo nos lo guardamos, entonces son situaciones que le van a ayudar a él a reflexionar en lo ético, ¿no? O si te dan devuelto de más y tú o lo devuelves o te lo quedas, ¿no? Entonces esas cositas llevan a ver si hubo valores o no en esas situaciones cotidianas. Y frente a ello, el estudiante va a asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Lo que te decía, ¿no? Si ves que a alguien se le cae algo, si es su billetera, si es dinero, si es algo importante, si es un celular, ¿te lo quedas o lo devuelves? Ahí vienen los valores que hay y la ética. Si te dan devuelto de más, si te dan un vuelto de más, lo devuelves, te lo quedas. Si te dan un artículo y no te lo cobraron, ¿qué haces? Entonces, ir viendo desde esa manera cómo ir nosotros mejorando en la parte ética. Y también implica, por último, esta capacidad 3, tomar conciencia de las propias decisiones y acciones. Recuerda, a buenas acciones, buenas consecuencias. A malas acciones, malas consecuencias. Entonces está en nosotros ir ayudando a nuestros estudiantes para que ellos reflexionen y argumenten éticamente desde la identificación de valores con argumentos y principios éticos. Y nuestra capacidad 4, cuando hablamos de vivir su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez, quiere decir que tenemos que tomar conciencia de sí mismos, como hombres o como mujeres, a partir del desarrollo de su imagen corporal, cómo nos estamos viendo, de su identidad sexual, de género y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Aquí lo que nos interesa desde esta 4 es que el estudiante no tenga que verse expuesto a situaciones que no están a su edad y que ante cualquier situación que afecte su integridad sexual den aviso inmediatamente. El cuidado del cuerpo. ¿Quién debe y no debe tocar tu cuerpo y en qué condiciones? Bueno, la mamá cuando son niños pequeños porque los tiene que limpiar, porque los tiene que ayudar a ir al baño, porque los tiene que cambiar de ropa, porque es ella quien los tiene que bañar. Hasta dónde un beso puede ser correcto, si es en la mejilla, si es en los labios. Bueno, hay familias que tienen costumbre de besar a los hijos en los labios. Yo no estoy de acuerdo personalmente y eso es y desde la neurociencia y desde la psicología también nos dice que no es necesario besar a los estudiantes, a los niños pequeños en la boca, porque son zonas erógenas, son zonas que los niños se activan y que ellos de repente no tienen malicia, pero al contacto encuentran el gusto y piensan que es normal estar besando a cualquiera en los labios. Entonces hay que ver situaciones porque hemos visto más de un padre dándole besos o a una madre dándole besos a los niños en la boca. Y eso no pasa por un tema de afectividad, sino pasa por un tema de que ir teniendo que educar al estudiante en cuanto a situaciones de cuidado de su propio cuerpo. Entonces, pero aquí lo que damos énfasis en esta capacidad es lo que está en negrito y subrayado abajo y dice: supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas, armoniosas y libres de violencia. Eso es lo que tenemos que enfocar desde la escuela, esas relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es esa equidad de género, eso de que ambos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Entonces, desde aquí, esto es las capacidades que nos está movilizando esta competencia 1. Miren qué importante es revisar y tener las nociones claras de qué me pide cada área, cada competencia y cada capacidad. Así como hemos revisado esta parte de personal, solamente imagínense, hemos revisado de una competencia.
es necesario que revisemos de cada una de las áreas educativas y de las competencias y tengamos bien en claro qué es lo que tenemos que trabajar en cada una de las áreas, competencias y capacidades. Aquí también tenemos que dar la mirada al estándar de aprendizaje de esta competencia. Recuerden que cada competencia tiene sus estándares de aprendizaje. Aquí tenemos 3 columnas, cada columna responde a cada uno de los ciclos de educación primaria. La que está a la izquierda es el de tercer ciclo, el que está en el centro, cuarto, y el que está a la derecha es el quinto ciclo. Vamos a dar lectura, ¿por qué? Porque casi siempre nosotros no hemos leído nunca los estándares de aprendizaje, y lo digo también porque cuando esto lo encontrábamos en los mapas de progreso, le di una leída así, nada más que una mirada y una ojeada a los mapas de progreso porque era bastante, ¿no? Pero luego ya cuando me he puesto a revisar minuciosamente he visto la importancia que tiene el estándar de aprendizaje, de decirme, mis estudiantes, ¿están haciendo esto o no lo hacen? A ver, vamos a leer y ustedes se van a dar cuenta que los estándares se desprenden también de las capacidades, ahí están involucradas, y que los desempeños, si ya los revisamos minuciosamente, se desprenden de los estándares de aprendizaje. Entonces vamos a leer el primero para, como ya tenemos la visión primera de lo que hemos leído, ahora vamos a leer estos estándares. Nos dice, desde la competencia construye su identidad. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, habilidades y gustos. Se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de una familia, escuela y comunidad. Si se dan cuenta, esto viene a ser mi primera capacidad que hemos visto. Se valora a sí mismo, hasta la pertenencia. Luego, miren, hasta ahí por eso les decía que están inmersas las capacidades. Luego viene, reconoce y expresa sus emociones y las regula a partir de la interacción con sus compañeros y docentes y de las normas establecidas de manera conjunta. Ahí está nuestra segunda capacidad, si la vamos a revisar de esa manera. Autorregula emociones. Luego dice, explica con razones sencillas por qué algunas acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás y por qué otras producen bienestar a todos. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos nuestra tercera capacidad, que tenía que ver con el de reflexiona y argumenta éticamente, si se dan cuenta. Y por último, se reconoce como mujer o varón y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades. Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a ellas cuando los necesita. Nuestra cuarta capacidad. Vive su sexualidad de manera integral y responsable. Entonces, miren, en la descripción del estándar de aprendizaje se evidencian las 4 capacidades que moviliza esta competencia. Y si revisamos luego desempeños, ya eso queda para revisarlo desde casa, de grado por grado, te das cuenta que todo se desprende de cada uno de los estándares de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis, tenemos que leer en este estándar. Mis estudiantes ya logran construir su identidad, toman conciencia de lo que lo hacen único, lo reconocen, lo hacen. Así es como yo analizo y veo las necesidades de aprendizaje. Luego vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En el estándar de aprendizaje del cuarto ciclo es parecido al del tercer ciclo, pero aquí lo que tenemos es un poco de mayor complejidad. Exacto, en los estándares de aprendizaje del tercer ciclo se evidencian las 4 capacidades de la primera competencia. Ojo, pero estamos hablando de esta competencia construye su identidad. Porque luego cada competencia, Edgar, cada competencia tiene su estándar de aprendizaje. Esta, si te das cuenta, este estándar es de la competencia construye su identidad. Por eso ahí encuentras inmersa las 4 capacidades de la primera competencia. Si tú revisas ya en tu programa curricular la segunda competencia, en la segunda competencia tiene también sus estándares de aprendizaje y se ven también evidenciadas
las capacidades. Así es, cada competencia tiene su estándar de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, si nos damos cuenta aquí en el cuarto ciclo, es muy parecido al tercer ciclo, pero tiene un grado de complejidad mayor, y en el quinto ciclo igual. Vamos a leerlo para tener toda la idea completa. Dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas. Hasta ahí, tal igual como el tercer ciclo. Pero aquí viene algo más. Le han agregado cualidades. Luego sigue habilidades, intereses y logros. Y valora su pertenencia familiar y escolar. Ya tiene un poquito mayor de complejidad. Distingue sus diversas emociones y comportamientos. Menciona las causas y las consecuencias de estos y las regula usando estrategias diversas. Igual, hasta familiar y escolar era primera capacidad, ¿no? Se valora a sí mismo. Aquí, autorregula emociones. Luego viene, explica con sus propios argumentos por qué considera buenas o malas determinadas acciones. Se relaciona con las personas con igualdad, reconociendo que todos tienen diversidad de capacidades. Aquí tenemos tercera capacidad. Y por último, desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que afectan su privacidad o la de otros y busca ayuda cuando alguien lo requiere. Si te das cuenta, son parecidas, pero tiene un grado mayor de dificultad. Y por último, la del quinto ciclo, que es más compleja. Dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, sus capacidades y limitaciones, reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus emociones. Aquí ya pasamos a la autorregula, si te das cuenta. La primera estaba en se valora a sí mismo. Cuando ya él empieza a explicar las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias para regularlas, ya está hablando de la segunda competencia, autorregula emociones. Luego dice, manifiesta su punto de vista frente a situaciones de conflicto moral en función de cómo éstas le afectan a él o a los demás. Tercera capacidad. Luego examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que le presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. Continúa tercera capacidad. Y por último, establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres y explica su importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su sexualidad. Aquí, en cada uno de los estándares, están bien plasmadas las 4 capacidades que movilizan la primera competencia, construye su identidad, porque estos son los estándares de aprendizaje de la competencia, construye su identidad. Y aquí yo siempre tengo estas diapositivas, resúmenes que hago, así como esta, lo tengo, créanme, todas las áreas educativas, todas las competencias, todas las capacidades. Ya hemos hecho un curso también con Auge que estamos justo desarrollando todo lo que es áreas educativas. Entonces, siempre tengo esto yo lo imprimo porque es como que mi diapositiva resumen, las tengo ahí en mi portafolio. Y con esas estoy diciendo, ya, en esta competencia tengo que movilizar tales capacidades. En tal capacidad me piden esto, esto y esto. Entonces, pero después de haber hecho todo ese análisis que acabamos de hacer junto con ustedes. Porque es fácil decir, a ver, relacionen, busquen, revisen, detallen minuciosamente, pero es como cuando al alumno le estamos explicando algo y el alumno no tiene idea de qué es lo que va a hacer. Entonces, desde aquí, desde Auge, lo que nosotros hacemos es enseñarles, compartir con ustedes cómo nosotros estamos revisando minuciosamente el área. El área tiene finalidad o propósitos, el área tiene enfoques, desarrolla competencias, combina capacidades, se tiene que ver el estándar de aprendizaje y se tiene que revisar los desempeños de cada grado para entender qué es lo que yo voy a planificar a nivel durante todo el año para mis estudiantes. Entonces miren aquí, vendría a ser, después de todo ese análisis que hemos hecho, la diapositiva resumen.
dice, construye su identidad, que es la primera, y que movilizaba cuántas capacidades, aquí está, perdón, competencias, ya ustedes las tienen aquí. Tiene esta competencia, Marino de Utcubamba, muchas buenas noches, mucho gusto, saludos desde la cálida ciudad de Chiclayo, que todavía seguimos con un calor bastante fuerte. Y zancudos que no se imaginan. Bueno, construye su identidad, moviliza y combina 4 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. ¿Cuál es el resumen? ¿Qué busca la primera capacidad? Que el estudiante se reconozca sus características que lo hacen sentir quién es. ¿Qué características hemos dicho? Físicas, cualidades, sociales, todas las características, limitaciones, debilidades, potencialidades. Es decir, ser un ser único y valioso y como integrante de una colectividad. No se olviden que aquí se fortalece la identidad familiar, la identidad institucional, comunal, local y nacional. En el autorregula emociones, él se reconoce y toma conciencia de que tiene emociones, que en algún momento va a estar enojado, va a estar triste, va a estar alegre, va a estar feliz, pero que lo que tiene que hacer es tomar conciencia de ellas, regular y expresarlas de manera adecuada, sin reprimirlas. 3. Reflexiona y argumenta éticamente. Aquí el estudiante analiza situaciones cotidianas para identificar valores y asume una posición crítica sustentada en argumentos razonados. Y en Vive su sexualidad, él toma conciencia de sí mismo como hombre o mujer y establece relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. Eso es lo que buscamos. Esto es lo que me pide la competencia 1 y sus 4 capacidades del área de personal social. Y así como hemos revisado esta, tenemos que revisar cada una de las áreas educativas con sus competencias y sus respectivas capacidades. Esto es cuando en la planificación y en la guía metodológica me dice conocer, revisar detalladamente todo lo que es referente a las competencias, capacidades, desempeños, estándares, para realizar luego una buena planificación curricular. Este ha sido manera de un ejemplo de decirles, maestros, y de compartir con ustedes cómo debemos realizar la relación que existe entre todos estos elementos básicos del currículo. El contenido de cada capacidad, Edgar, lo encontramos en el programa curricular, correcto. Todo lo que yo les estoy presentando está ya en el programa curricular de primaria. Ahí te da todo. Y a esto no olviden que le tienen que también agregar los procesos didácticos. Recuerda, los procesos didácticos, si tú ahora los vas a leer o cuando vayas a casa y los puedas descargar, ya están vinculados estrechamente con cada uno de estos. Y cuando tú revises, dices, muy bien, los procesos didácticos en personal social son 3: problematización, análisis de información y toma de decisiones. No nos olvidemos. Hay una que es completa, traten de buscarla en el internet, aunque en Auge también en una de las sesiones tenemos, está bien desarrolladita, bien bonita para que ustedes la puedan revisar, pero igual búsquenla. Correcto. Muy bien. Ahora sí, una vez que nosotros ya hemos revisado ese análisis minucioso que se debe dar, recuerden que la sesión anterior trabajamos lo que fue planificación anual y presentamos el esquema, todo lo que debía tener. Pero para llegar a esta planificación anual, lo que tenemos que hacer es, nos pide recoger información de los estudiantes y su contexto. Recuerdan que al inicio, en la parte de arriba, nosotros vimos que teníamos que recoger información de los estudiantes y de su contexto. Pero ya, sí, me dicen eso, pero profesora, ¿y cómo se hace eso? Muy bien, en la guía metodológica, nosotros en una de las páginas tenemos justo esta imagen que yo he colocado aquí, de la maestra que está pensando y dice, bueno, ¿de dónde voy a recoger esta información de mis estudiantes? Son nuevos, no los conozco. No, sobre todo cuando son nuevos, porque cuando ya son tus estudiantes tú ya sabes cuál es el avance de cada uno de ellos y de todo tu grupo en general. Pero cuando no son nuestros, vienen las dudas. ¿Cómo serán mis estudiantes? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer?
Tengo que revisar en primer lugar la ficha de matrícula de mi estudiante. En la ficha de matrícula, si nos damos cuenta, hay información de mi estudiante. Entonces yo voy a ir, de ahí voy a ir recogiendo. Los procesos didácticos. Los procesos didácticos son 3, decíamos, Edgar. Es problematización, son 3 pasos nada más. Problematización, análisis de la información y toma de decisiones. ¿Ya? Problematización, análisis de la información y toma de decisiones. Ahora decíamos, ¿cómo recojo yo la información? Ficha de matrícula. Doy una revisada o una ojeada a toda esa ficha de matrícula, nombre de los padres, dónde vive mi estudiante, con quién vive, en qué colegios ha pasado, si es un alumno que se ha trasladado. Entonces todo eso tengo que ir yo revisando. El registro anecdótico del año anterior. Casi la mayoría de maestros no lo manejamos porque creemos que no es importante. Y ese registro anecdótico nos da cosas maravillosas e importante información de cada uno de los estudiantes. Entonces, de ahora en adelante, no es que tenga un esquema tan complicado. Un registro anecdótico va a ir la fecha, la ocurrencia, lo que pasó, quiénes fueron los implicados y detallo yo la situación que ocurrió. Lo anecdótico son cosas fuera de lo común que ocurren en el aula, de comportamientos inadecuados de los estudiantes, como también de comportamientos que no esperábamos. De repente hoy día en la mañana Ana estuvo totalmente triste, no quería hablar con nadie, finalmente conversé con ella y contó tal caso. Yo voy anotando ahí lo que ocurrió, ¿verdad? Y por qué habrá pasado esta situación. La entrevista con la docente del año anterior, que casi tampoco lo hacemos. Entonces de repente hacer una entrevista con ella. La entrevista a los padres, ¿no? Y con unas fichitas para ir nosotros trabajando. De aquí vamos a hablar de cada uno de ellos en una forma muy, muy detalladita. El portafolio del estudiante. Ahora sí tenemos que tener un portafolio por cada estudiante con todas las evidencias que él va registrando, con sus avances, con sus logros, con sus dificultades y cómo poco a poco lo ha ido superando. La revisión del informe técnico pedagógico. A veces hacemos el técnico pedagógico, lo presentamos a dirección y ahí queda. Y luego ya no nos enteramos el otro año qué habrá puesto el profesor del año pasado. ¿Cuánto habrán avanzado en cada área? Ponemos porcentajes, ponemos logros, ponemos dificultades y hasta se colocan sugerencias. Pero que eso queda ahí encarpetado y no lo revisamos para el año que continúa. Entonces me dicen, la información acerca de las características de los estudiantes se recogerá a través de la observación en situaciones reales cuando se den al inicio y a lo largo del año escolar. Sin embargo, antes del inicio de las clases, uno ya puede revisar algunos documentos que proporcionarán información. Si tenemos estos documentos, que son algunos, podemos ir dándoles una revisión adecuada. Aquí vamos a hablar un poquito de alguno de ellos, ¿no? Nos habla aquí de la entrevista con la o el docente del año anterior. Es necesario que nos juntemos, que conversemos, aunque sea algunas cosas, generalidades, si uno va a ir anotando algunas cosas, sobre todo de todo el grupo en general y de algunos casos particulares que hay que tener en cuenta, como los chicos que no lograron los aprendizajes al 100%, que pasaron ahí, como decimos nosotros, con las justas, pasaron todavía con algunas dificultades y que necesitan bastante apoyo. Entonces, la entrevista con el docente anterior es sumamente importante. En primer lugar, es importante dialogar con los docentes que estuvieron a cargo a los estudiantes el año anterior. ¿Para qué? Para recibir una información respecto a las fortalezas, dificultades, formas de aprender y otras características de estos que permitirán atender al grupo. De repente tengo un niño que tiene un TDAH, tiene hiperactividad y nosotros no sabemos. De repente es un niño que tiene miedo, que es tímido, que no le gusta salir al frente, que no desarrolló bien la oralidad. Entonces, esas cositas es importante que los docentes las registremos y que las compartamos luego con el docente que continúa con mis estudiantes en el siguiente año. Esta información es referencial porque es necesario que tú ya cuando ingreses en el año empieces a hacer en este marzo por lo menos toda tu evaluación diagnóstica con ellos en cada una de las competencias y las capacidades. Y
de unidad en unidad, vas a seguir registrando tú mayores evidencias de tus estudiantes. Entonces la entrevista con los docentes es importante. Ten un esquemita, elaboren un esquema a nivel de institución educativa y vas registrando algunas cosas que te pueden los docentes a nivel de grupo. Puede ser por áreas educativas, ¿no? Tú pones en el área de comunicación, sí, los chicos lograron leer, pero fíjate que hay un porcentaje de unos 5 que todavía, entre ellos está Juan, Ángel, que ellos todavía leen con bastante dificultad y necesitan mayor apoyo. Entonces esas cositas ir siempre registrando para tenerlas luego nosotros en nuestro portafolio de evidencias, ¿no? La entrevista con el docente del año anterior puede ser así. Miren, aquí les estamos presentando 2 ejemplitos, ¿ya? Dice la maestra colocado, David es un niño de 8 años. Lo podemos hacer por grupo o también lo podemos hacer en casos específicos por estudiante, sobre todo aquellos que tú crees que han tenido muchos logros o necesitan ayuda. Dice, es alegre, es sociable y solidario con sus compañeros y compañeras. Además, cuida su presentación personal, así como los espacios de su aula y escuela. Tiene facilidad para expresar sus ideas. Sin embargo, en el momento de registrarlas por escrito, lo hace con ayuda. Hay niños que en lo oral fácilmente responden, hablan, opinan, participan, pero tienen todavía dificultad para escribirlo, ¿no? Este es un niño de segundo grado, ¿no? Lo que ellos van teniendo. Dice, comprende las situaciones problemáticas de regularidad, equivalencia y cambio, siempre y cuando se lean en voz alta. O sea, cuando tú les lees los problemas, el niño lo entiende perfectamente, pero como todavía no ha consolidado la lectoescritura, entonces va a tener siempre la dificultad. Ahí tenemos que ir reforzando lectoescritura para poder llevarlo a un nivel superior. Asimismo, las resuelve con facilidad cuando las puede graficar, cuando dibuja. También resuelve algunas situaciones de conflicto con sus pares con mediación del docente. Entonces estoy más o menos ya teniendo en cuenta algunas características de los estudiantes que me está proporcionando el docente del año anterior. Araceli tiene 7 años, lee y escribe alfabéticamente. Le gusta leer y explorar todos los textos que tiene en la vista, aunque sus preferidos son los de animales y plantas extrañas. Escribe adivinanzas y las comparte con sus compañeras y compañeros de clase, así como con sus familiares y sus amigos y amigos de barrio. Es sociable, le gusta dirigir actividades grupales, resuelve con facilidad los conflictos y autorregula sus emociones. Tiene discapacidad auditiva leve. Esas cositas que a veces nosotros las pasamos desapercibidas, pero que son importantes. Miren, hemos colocado aquí, son sociables, pero de repente tengo que ser un niño que no es muy sociable, que tiene 1 o 2 amigos. Y la maestra que del año que le va a tocar este año quiere que socialice, quiere que converse con todos, cuando de repente tiene todo un proceso de tener de seguridad que hay que trabajar con este estudiante. Entonces, el registro que hagamos de ellos es sumamente importante. Ahora y siempre se nos está pidiendo que registremos cada uno de los estudiantes cómo van. Y sobre todo porque el docente que a continuación los tiene, si no somos nosotros, no va a entender ciertos comportamientos de los estudiantes. Y los va a ir conociendo, bueno, a través de todo el año, ¿no? Pero va a ser un poco más dificultoso. Muy bien, una vez que hice el diálogo con la docente del año anterior, viene el diálogo con las familias, que lo puedo hacer a través de una entrevista directa o encuesta a los padres de familia. Para eso las escuelas comúnmente tienen unas fichitas con algunas preguntas, ¿no? Que también lo pueden ir elaborando a nivel de equipo institucional. Dice, debemos tener en cuenta que es importante generar espacios de diálogo con las familias para establecer un primer contacto que permita conocer el contexto personal, familiar y social en que se desenvuelven los estudiantes. Son los padres los que nos van a dar mayor información de cómo es el comportamiento del estudiante en casa, cuáles son sus temores, sus fobias, comidas que le agradan, que no le agradan, la forma como se les habla, qué situaciones hay que tenerles en cuenta cuando van al baño, cuando requieren de algo y de repente no lo pueden expresar en aula porque es una situación totalmente distinta. Aquí, otra forma también de recoger información con los padres es a través de una encuesta
que refuerce, complemente la información que ya se tiene de los estudiantes que nos dio la profesora anterior. Aquí hay algunas preguntitas que podemos ir haciéndole a las mamás y la podemos ir teniendo ya nosotros en una hojita bien bonita, bien diseñadita. En el internet hay muchos modelos. Entonces podemos bajar, agregamos lo que nosotros querramos y vamos complementando. Gracias. Vamos complementando lo que es de acuerdo a estas situaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué recuerdas más de cuando estabas embarazada de tu niña o niño? Hay cositas importantes que las mamás a veces no tienen en cuenta, ir preguntándoles, e ir tomándoles en cuenta cada una de sus situaciones, ¿sí? Muy bien, entonces aquí es, ¿qué recuerdas más cuando estabas embarazada de tu niña o niño? Es una pregunta que te puede ir guiando. De repente la mamá decía tenía antojos, de repente no le presté atención, de repente para mí era una molestia. De ahí va sacando toda la línea qué tan apegado el estudiante está con su familia, ¿no? Entonces vamos tomando esta situación. Luego viene, ¿qué responsabilidades asume tu hijo o hija en casa? Hay niños que no tienen responsabilidades en casa y que por lo tanto se les hace difícil asumir responsabilidades en la institución educativa. Es bueno saberlo para desde ahí ir orientando al padre que tiene que su niño, que sea pequeño, ir tomando responsabilidades pequeñas. El recojo de la ropa, el ayudar a tender la ropa, el sacar la basura, cositas pequeñas que lo puede ir haciendo con la ayuda de los padres de familia. Y hay lugares en los que niños de 7, 8 años tienen grandes responsabilidades. Cuando trabajé en una zona rural de Oyotún, tenía una niña en segundo grado, ya cumpliendo 8 años, que cuando ella salía tenía que llegar o cocinaba o preparaba el desayuno en la mañana con leña, y encendía su leña, preparaba, porque papá y mamá trabajaban en la chacra desde muy temprano, y estaba a cargo de su hermanita de 4 y de su hermanita de 2 años, una pequeña de 8 años. Entonces hay situaciones en las que los estudiantes asumen muchas responsabilidades que no deberían asumirlas porque ponen en riesgo su vida, y hay otras en las que son sobreprotegidos y no asumen ninguna responsabilidad. Es más, todo tiene que alcanzárseles y ellos no son capaces de alcanzar absolutamente nada. Entonces, ahí es un trabajo de padres y estudiantes. Luego te preguntan, ¿qué actividades realizan en familia con mayor frecuencia? ¿Cuáles son sus miedos? Saber cuáles son sus miedos o temores. ¿Qué lugar ocupa entre sus hermanos? ¿Qué expectativas de aprendizaje tienes con respecto a la educación de tu hijo o hijo? ¿Qué quieres que tu escuela le enseñe? ¿En qué quieres que se le pueda reforzar? Son maneras de integrar al padre a la educación. ¿Qué educación esperas que la escuela le brinde a tu hijo o hija? Y tú pues puedes agregarle otras preguntas que realmente sean necesarias, como los hábitos de lectura. ¿Tiene hábitos de lectura? ¿Conversan ustedes en casa sobre qué temas dialogan? Cuando ven noticias, cuando ven un programa, ¿qué preguntas hacen? ¿Cómo intervienen? Lo otro, ¿cómo corriges a tu niño frente a un comportamiento inadecuado? Es importante también saber eso. Y ir indicando al padre que nuestros niños tienen el derecho de ser atendidos de manera correcta, de poner límites. ¿Qué haces cuando lloran? Les das el celular, los pones en la televisión, ¿cómo regulas sus comportamientos? Y ir viendo el tipo de familia que está apoyando a nuestros estudiantes. Entonces, por ahí miren, tenemos ya el diálogo con con el docente del año anterior, y ahora el diálogo con las familias, que es sumamente importante y que casi a veces no los hace. Luego, ¿qué hay? Cuando nuestros niños son pequeños también se enfrentan a situaciones como estas. Aquí el profesor está reflexionando y dice, oh, César acaba de tener un hermanito. Debo conversar con él para saber cómo se siente. ¿Qué tiempo tendrá ahora para jugar y hacer sus tareas? ¿Se sentirá a gusto asistiendo a la escuela? ¿Seguirá asistiendo a la escuela? Puede ser otra pregunta. ¿Su mamá ahora le prestará más atención a su hermanito y a ella lo dejará de lado? Y nos pasa, porque siempre cuando nace un bebé, a mí me ha pasado el año pasado con uno de mis estudiantes en segundo grado, la mamá dice, sí, pues es que ahora tengo un bebé y ya me descuidé de mi hijo. No sé
cómo habrá terminado el año porque él solito ha estado haciendo sus cosas. Entonces, si bien tener un bebé pequeño implica bastante responsabilidad, no nos absorbe totalmente. Yo también soy madre de familia, he tenido también dos niñas y cuando mi otra niña estaba en el jardín, nacía mi otra pequeña y aún así he tenido que darme el espacio y creo que eso también es ir orientando a los padres, darse el espacio necesario para no dejar de lado a nuestro hijo mayor, sino atenderlo en lo que él requiere, pero también atender y enseñar a que me ayude con responsabilidades pequeñas para poder también tener el tiempo necesario de atender tanto al pequeñito como a los dos. Entonces ahí también tenemos nosotros que orientar. Siempre que nace un niño en una familia, ahora yo me estoy dando cuenta, es más difícil para los padres, lo dejan de lado totalmente a los hijos mayorcitos, ¿ah? Bastante de lado, eso es lo que he estado viendo en algunos casos, no en todos, en algunos casos los padres muy bien hacen sus esfuerzos por dedicarles el mayor tiempo a ambos niños de la misma manera. Entonces dice, aquí tenemos que saber hábitos de salud, hábitos en casa, reacciones emocionales, cómo reacciona frente a algo mi niño. De repente cuando a alguien, un niño, le levantamos un poquito más la voz y le hablamos un poco fuerte, hay niños que tienden a llorar y no se calman con nada. Entonces, y eso pues los maestros ya de años lo sabemos, ¿no? Cuántas cosas que nos han pasado ya. La facilidad para hacer amigos, relaciones con sus hermanos, como es. Todas esas cositas son importantes para ir generándolas. Es muy importante que el docente sistematice y organice la información que recoge de cada uno de sus estudiantes del aula, el cual la va a complementar con lo aportado por los padres a través de la entrevista. Se sugiere anexar o sistematizar toda esta información bonita, la vamos a agregar en nuestro portafolio y en los expedientes de cada estudiante. Cuando vayamos a monitorear, cuando se vayan a monitorear o cuando vayan a monitorear a alguien o viene alguien de UGEL, te va a pedir en una de las, y sobre todo en este año de evaluación de desempeño docente en primaria, nos van a pedir, a ver, ¿has tenido en cuenta las características para tu planificación, las necesidades de aprendizaje y características de tus niños? Nosotros decimos sí, claro que las hemos tenido en cuenta. A ver, enséñame dónde está registrado todo eso. No lo tenemos, simplemente decimos que lo tenemos, pero con toda esta nueva información que está saliendo, que nos están dando, están complementando cómo debemos trabajar y cómo debemos tener todo bien detalladito. Lo puedo hacer así, ir avanzando de a pocos cada día y de forma grupal también para tener todo lo que es las características de mis estudiantes. Los hemos visto ya entrevista con el profesor, hemos visto entrevista con los padres y ahora viene ya el diagnóstico que nosotros mismos realizamos. Ojalá. Yo voy a dejar aquí en auge para que ellos lo puedan subir y ustedes lo puedan descargar, porque realmente es bastante interesante. Y si no, luego al final voy a colocar la diapositiva donde está mi correo, me puedan escribir a mi correo y yo de repente les pueda reenviar, ¿sí? Eso sí lo podría hacer. Ah, los cursos pasados sí los subieron. Ay, entonces correcto, esto se queda grabado en auge y ellos van a subir toda la información. Por mí no hay inconveniente. Ustedes saben que ahora la información se comparte, ya no nos guardamos nada porque queremos, y desde esta área, desde personal y de todo lo que buscamos es el bien común. Y queremos aquí fortalecernos tanto nosotros como ustedes para poder mejorar la educación en nuestro país. Es lo que queremos nosotros. Sí, yo le voy a pedir ya de aquí a auge también que ojalá para que lo puedan subir y ustedes lo puedan descargar correctamente. Entonces decíamos que ya yo en inicio de año, este marzo, yo inicio mi diagnóstico de grupo. Las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes deben ser corroboradas. Todo lo que tú, has ido recibiendo de los padres, de los profesores, nosotros lo que vamos a hacer es ir corroborándolo ya in situ con nuestros estudiantes. Entonces, aquí nosotros le agregamos la unidad 1, que es la unidad diagnóstica, que es la que primaria pide. Es decir, aquí el docente realiza su planificación antes, nosotros la realizamos antes de las clases, pero la vamos reajustando o mejorando con la información de esta primera unidad. Entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo, si bien nuestra primera unidad sirve para organizar todo el trabajo, también no te olvides que sirve para ir recogiendo cómo están realmente nuestros estudiantes, ¿no?
y desde ahí generar pues condiciones para lograr sus aprendizajes. Durante el desarrollo de esta unidad diagnóstica podrás recoger los aprendizajes previos que tienen los estudiantes. Con este fin, ¿qué se recomienda? Recopilar evidencia diagnóstica que permite establecer una línea de base para poder establecer las brechas entre su aprendizaje que él tiene y lo que debe alcanzar en este ciclo o grado. Entonces, de aquí vamos a ver una matriz donde se va a colocar todo esto, ¿ya? Considerar las producciones o los trabajos tangibles o intangibles. Todo lo que vaya haciendo tu estudiante tú lo vas a tener que considerar, a través de los cuales se puede observar o interpretar lo que son capaces de hacer mis estudiantes. Entonces tengo que ver qué aprendizaje previo tienen y qué es lo que deben lograr en este ciclo o grado. Tomar como referencia siempre, por eso decíamos la mirada va a ir a los estándares de aprendizaje o los desempeños de grado, con la finalidad de determinar cuán cerca o lejos de ellos se encuentra el aprendizaje de los estudiantes. Analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje, es decir, describir, yo tengo ahora que describir qué capacidades pone en juego el estudiante para organizar sus respuestas, las relaciones que establece, los aciertos, las estrategias que usa, los errores frecuentes y sus posibles causas. Entonces, cuando yo voy a planificar, no es solamente, como lo decía yo en la sesión anterior, no es llenar esquemas, no es lo que yo quiero, es tener una visión total de lo que realmente requieren mis estudiantes a través del análisis minucioso de las competencias, de las capacidades de todas las áreas educativas y de las necesidades y características de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Solo así yo voy a entender qué es lo que realmente debo lograr con mis estudiantes durante este año lectivo. Al inicio del año, la evidencia disponible puede ser, como ya lo vimos, el reporte de los informes de progreso del año anterior, ¿no? La entrevista que vas a hacer con ellos, la entrevista con los padres, el portafolio de los estudiantes si es que lo han tenido, su registro anecdotario, tantos documentos que yo puedo ir evidenciando. Cada unidad didáctica genera una evidencia de aprendizaje, lo cual servirá como diagnóstico para las siguientes unidades. Cada unidad que hacemos, recogemos nuevas evidencias que nos sirven ahora de evidencia para la nueva unidad. Una evidencia de aprendizaje se obtiene a través de diversas técnicas e instrumentos, como observación directa o indirecta, los anecdotarios, las entrevistas, las pruebas escritas, los portafolios, los experimentos, los debates, las exposiciones, entre otros. Claro, en la unidad de diagnóstico también, todo lo que hemos visto, Edgarito Lezama, en toda la unidad de diagnóstico yo realizo toda la conceptualización del contexto sociocultural de mis estudiantes y también de las necesidades de aprendizaje en función de las competencias y capacidades. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene que ver no solo con el aspecto sociocultural, sino también con el aspecto de necesidades de aprendizaje en cuanto a competencias y capacidades. No nos olvidemos. La información recogida a partir de este análisis debe sistematizarse en un documento, en un esquema. Y justo a continuación vamos a presentar un esquema, ¿ya? Entonces aquí podemos nosotros ver un esquema que puede ser así. Inclusive en el lado izquierdo de la pantalla le podemos agregar el área, ¿verdad? Solamente aquí hemos puesto competencias, pero yo le puedo agregar el área al costado y va a salir aquí área, ¿no? ¿Qué área estoy trabajando? Por ejemplo, esta se llama mi matriz de necesidades e intereses de los estudiantes. Esto lo estamos haciendo a nivel de grupo, de todo el grupo de aula de mis estudiantes. Aquí dice, y es por competencia. Mira la competencia que vamos a trabajar en esta unidad. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. En la segunda columna se ha considerado qué aprendizajes previos tienen mis estudiantes, lo que decía anteriormente. Y en la columna de la derecha nos dice qué necesidades de aprendizaje evidencian mis estudiantes, qué necesitan y qué aprendizajes tienen aquí, ¿no? ¿Qué necesidades, qué dificultades? Dice, escribe diversos tipos de textos. Esa es la competencia en la que yo estoy tocando este tema. Digo,
Ellos escriben textos narrativos siguiendo un modelo o patrón. Cuando tienen un modelo o patrón, ellos lo escriben. Correcto. Realizan la planificación para la escritura del texto teniendo en cuenta el destinatario. Tienen en cuenta el destinatario cuando ellos escriben. Muy bien. Sus escritos siempre están relacionados con experiencias familiares y siguen el propósito inicialmente establecido. Como son niños de segundo grado, ellos siempre están, más sus experiencias que tienen son familiares. La mayoría del grupo clase organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Sí, todo lo que escriben gira sobre un mismo tema. Ya tienen esa idea. Y utilizan recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. De repente usan mayúsculas, usan comas, usan algunos conectores, no todos, pero por ahí usan algunas cositas que ellos pueden ir. Los puntos, las comas, ¿no? Son niños pequeños. Ahora, ¿pero qué necesidades yo evidencio? Mis estudiantes, mi grupo, el que tengo, tienen dificultad para revisar fuentes de información y producir textos a partir de ella. O sea, ellos solos no saben sacar información de un texto, ¿no? Generalmente acuden a la transcripción o la copia. O sea, ven el texto y tratan de copiarlo igual como está ahí. Entonces, eso todavía les está costando. No pueden hacerlo con sus propias palabras. Aún no logran aplicar correctamente conectores. Utilizan algunos conectores, pero no los logran usar los correctos. Fundamentalmente los de causalidad y referentes gramaticales. Por ahí eso les está faltando a mis estudiantes. Como los pronombres, o sea, no están usando adecuadamente los pronombres. Bien, Juan se fue al mercado, Juan tomó y luego Juan y después Juan y todo es Juan, ¿no? Cuando de repente podría haber solo el pronombre él, ¿no? Para poder variar algunas palabras, obviar la repetición, esas cositas que podremos ir mejorando. El proceso de reflexión sobre el contenido y la estructura de los textos es muy básico. Así como aquí, yo puedo ir realizando un análisis minucioso durante toda esta unidad de marzo, parte de abril también, porque ustedes saben que recién también para nosotros todo esto es son cambios nuevos que se introducen a todo este tema, y esto pues requiere de un tiempo adecuado para ir yo también entrenándome en cómo se redacta estas necesidades e intereses de aprendizaje y cómo ir luego trabajándolos desde mi aula. Entonces, esto va a ser un poquito el inicio complejo para nosotros docentes, pero una vez que empecemos a realizarlo, créanme que al menos durante todo este tiempito, este año que lo podamos trabajar correctamente, ya se nos va a hacer mucho más fácil. La idea es empezar, poner toda nuestra disposición para poder nosotros ir mejorando en el tema de cómo ir registrando evidencias de aprendizaje. Entonces, esta es una forma de cómo yo ir colocando las necesidades e intereses que tienen mis estudiantes. Así lo haré con las diversas competencias de las diferentes áreas que voy a trabajar en la unidad de cada una de las unidades de aprendizaje durante este año lectivo. Entonces yo voy haciendo mi matriz, mi cuadrito. Al inicio será muy simple, ¿no? Para poder ir entendiéndome. Y conforme voy desarrollando mis demás unidades, se va a ir complementando. Un cuadrito para cada unidad y voy recreando y voy trabajando qué necesidades tienen mis estudiantes referente a las competencias que se les ha brindado. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz de necesidades e intereses. Ya tenemos varios documentos, ¿no? La entrevista con el docente anterior, la entrevista con los padres de familia, este cuadro de matriz de necesidades. Y en algún momento también le podríamos aplicar también a los chicos alguna encuestita o algunas preguntitas a ellos de cómo les gusta aprender, de cómo les gusta leer para complementar mejor todo este trabajo de conocimiento de nuestros estudiantes. Aquí también tenemos ahora, una vez que hemos hecho todo el proceso anterior, recién después de todo ese análisis minucioso, detallado, ojo que solamente hoy día hemos revisado una competencia de un área y que deberíamos hacerlo con todas las áreas educativas. Lo vamos a hacer en el transcurso de todo este medio año que tenemos, y si lo podemos hacer en marzo y abril,
créanme que sería maravilloso y fabuloso. Sí se puede, yo les digo que sí porque yo también he tratado de leerlo lo más rápido posible y sí he podido lograrlo. Entonces, una vez que yo ya he hecho todo ese análisis minucioso, recién digo yo, ahora sí, caramba, mira, todo eso tenía que hacer, ¿no? Ahora ya estoy en condiciones de poder hacer una planificación anual y una planificación de unidades didácticas adecuada, porque conozco el currículo, conozco el programa, sé las características de mis estudiantes y ahora sí voy a seleccionar los propósitos de aprendizaje. Es decir, yo empiezo a seleccionar qué competencias necesita mi estudiante como básico aprender en este marzo y abril. Empiezo de lo más simple y cada vez voy complejizando. Entonces, luego veo mis capacidades, mis desempeños y mis enfoques transversales. Aquí recién ya pienso en la planificación anual, que implica un proceso de reflexión y análisis respecto a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el grado. Consiste en tomar decisiones para organizar el conjunto de acciones de enseñanza y aprendizaje estructuradas en unidades y proyectos de aprendizaje que se desarrollarán durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados de las competencias. Con Rutas y el currículo anterior nos decían que habían 3 tipos de unidades didácticas: unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y módulos de aprendizaje. En esta nueva guía y cartilla no se menciona al módulo de aprendizaje. Se está tomando como unidades didácticas a las unidades de aprendizaje y a los proyectos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque por la misma denominación de la conceptualización. Para el ministerio dice que una unidad didáctica combina diversas o desarrolla diversas competencias y combina diversas capacidades. Cuando yo pienso en un módulo de aprendizaje, es una competencia, una capacidad y un desempeño. No quiere decir que no se haga un módulo, se puede dar un módulo, pero no está dentro de la clasificación de unidades didácticas. Un módulo sí es necesario cuando yo necesito algo que tengo que complementar o como para un prerequisito, pero eso no es una unidad didáctica, ¿correcto? Están considerando solo unidades didácticas a unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje. Entonces, el módulo ya no es una unidad didáctica, pero sí se puede desarrollar como complementaria a estas 2 unidades didácticas, ¿correcto? Entonces, por eso es que en la guía y en la cartilla nos hablan de unidades y proyectos de aprendizaje. Es importante asumir que el proceso de la planificación anual es abierto, es flexible, en la medida en que debe responder a las necesidades y características de los estudiantes, a los propósitos de aprendizaje y a los criterios y evidencias, así como el proceso de reflexión que el docente, de manera individual o colegiada, realice sobre su práctica. Entonces, la importancia de hacer la revisión y la reflexión constante de todos estos documentos normativos que nos envía el Ministerio de Educación. También tenemos, una vez que ya hemos establecido y hemos determinado qué competencias voy a trabajar en marzo, en abril, en mayo o según mis unidades didácticas, una vez que ya hice toda esa selección, yo voy a determinar las técnicas e instrumentos de evaluación vinculados a los propósitos para recoger evidencias. Considerando que la evaluación es un proceso formativo y sistemático durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, como docentes debemos recoger información relevante acerca del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para poder tomar nosotros decisiones oportunas e intervenir a fin de acortar esas brechas, o sea, las desigualdades que existen, para evitar el rezago, que ningún estudiante se quede atrás, que no haya deserción o que no haya exclusión. Además, puedes reajustar tu planificación en función de la información recogida. ¿Cómo
¿Cómo establecer? Para saber si mis estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario determinar criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje. Para ello tenemos que considerar responder a las siguientes preguntas. Hay 2 preguntas. ¿Qué espero que los estudiantes demuestren? ¿Y a través de qué producto evidenciaré yo su desempeño? Además, todo esto me va a poder a mí reajustar la planificación. Recuerden que es flexible, que no es una camisa de fuerza. La vez pasada hemos visto también cómo se redacta un posible título, cómo se redacta una situación significativa. Entonces ustedes pueden ingresar nuevamente y revisar el video que ha quedado colgado y grabado desde Auge Perú. Las evidencias pueden ser diversas. Pueden ser analizadas a través de diversas técnicas e instrumentos. Diversas, las que nosotros conozcamos. No se preocupen porque hay nuevas que también las vamos a ir desarrollando durante todo este curso. Tenemos observaciones, las que hacemos, las directas, las de campo, entrevistas, encuestas, pruebas, escritas, orales, porque es necesario hacerlas también. Recuerden cuando hemos hablado en la sesión anterior que las capacidades son recursos y que esos recursos son de 3 tipos, que son recursos de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Por lo tanto, también es parte de este enfoque por competencias evaluar esos 3 tipos de recursos: conocimientos, habilidades y actitudes. También tenemos listas de cotejo, rúbricas, escalas de valoración, entre otros tipos de técnicas e instrumentos que nosotros podemos utilizar. Para yo colocar esto también voy a tratar en una siguiente sesión, trabajar técnicas e instrumentos para nosotros tener bien claro qué es lo que se trabaja desde cada uno de ellos. En técnicas, por ejemplo, de observación. Para la observación, el instrumento que mejor se acerca, tenemos estos 3, miren. Lista de cotejo. Tengo escala de valoración y tengo rúbrica de observación. Y en la entrevista tengo el cuestionario abierto, que son unas nuevas cosas que de repente algunas las conocemos, algunas todavía son un poco nuevas para alguno de nosotros. Muy bien, esto de acá de técnicas, no se olviden que las vamos a ir trabajando conforme vamos a ir viendo todas estas sesiones, tal como lo propone el Ministerio de Educación, para no salirnos de lo que nos pide el Ministerio, porque finalmente son ellos los que nos van a evaluar y tenemos que seguir con los lineamientos que el Ministerio de Educación nos está solicitando. Los tipos de planificación, que los vamos a recordar porque la vez pasada dijimos que son 2, a largo plazo y a corto plazo. Entonces miren, todo lo que tenemos que nosotros que revisar para poder realmente hacer una planificación pertinente y adecuada. La anual, las unidades didácticas, que son proyectos y unidades de aprendizaje, y las sesiones de aprendizaje. Una sesión puede durar 45 minutos, 90 minutos o un bloque de 120 minutos como máximo, dependiendo la complejidad del campo temático que vas a desarrollar, la competencia y la capacidad que vas a tener. Correcto, la anual es organizar secuencialmente las unidades de aprendizaje. La unidad es secuenciar las sesiones de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje es la organización secuencial de actividades que se desarrollarán en estos minutos conteniendo un propósito en la unidad didáctica y por ende en lo previsto para el año escolar. Recordamos, para los que no estuvieron en la sesión anterior o que no quedó muy claro, cómo redactar los posibles títulos de la unidad. Decíamos que son 3 elementos básicos. Acción, que siempre se redacta en primera persona del plural, como en este caso, conocemos. El contexto, que viene a ser el campo temático, el cual va a movilizar toda mi situación significativa. En este caso, nuestras costumbres y tradiciones. De eso va a girar toda mi unidad didáctica. Y la intención pedagógica, el para qué, para valorar nuestra cultura. ¿Cuánto puede durar la sesión? A ver, vamos a repetir para tenerlo claro. La sesión puede durar sesiones de 45 minutos. Recuerden que hay sesiones que tienen 1 hora.
como en el caso, por ejemplo, de personal y religión tiene una hora, salvo que la escuela, por libre disponibilidad, que nos quedan dos, le agreguen una religión. Según el plan de estudios en primaria, está pidiendo religión solo una hora. Mi escuela, que es en la ciudad de Chiclayo, hemos creído conveniente que en 45 minutos no podemos desarrollar toda una clase de religión con su estrategia metodológica, que es el ver, juzgar y actuar. El ver, juzgar y actuar tiene estrategias específicas que no puedo trabajarla yo en una sesión de 45 minutos. Por lo tanto, como teníamos 2 horas de libre disponibilidad, le hemos agregado una de esas 2 horas, una más a religión, y estamos trabajando 2. Pero en el caso de educación física y educación de arte y cultura, el plan de estudios ahora me está pidiendo 3 horas. No, según la norma, lean la de este año, lean el plan de estudios, lean el currículo. La norma de este año para el 2019, el plan de estudios dice 1 hora religión. Revísenlo, por favor. Está en la norma de este año. Yo he trabajado también la norma ya en otra capacitación. Hemos analizado todo lo que es la norma. La norma está colocando 1 hora de religión. Léanlo bien, porque primer y segundo grado son el mismo plan de estudios. De cuarto a sexto es el mismo plan de estudios. Primero y segundo juntos y van variando las horas. En primer y segundo tienes menos horas de personal y de ciencia, y a partir de tercer grado aumenta 1 hora más. Y religión están considerando solo una. ¿Ya? Entonces, por ahí, como tenemos 2 horas de libre disponibilidad, ustedes pueden colocarle a nivel institucional. Nosotros le hemos colocado 1 hora más a religión. Pero tenemos, por ejemplo, para arte y cultura y educación física, 3 horas nos están pidiendo, 3 horas a la semana. Entonces nosotros estamos haciendo bloques de 2 y de 1 hora. En ese caso, para esa hora que estamos colocándola, correcto, la directiva de inicio de año, la 712, que salió 2018 el año pasado y que rige para este año 2019. Gracias, Nelly. Ahí está el plan de estudios bien determinado, entonces revisemos siempre nuestro plan de estudios. Recuerden que si no estás dando inglés, tienes 2 horas de libre disponibilidad más 2 horas de inglés que no estás dictando. Entonces se están quedando ahí 4 horas de libre disponibilidad. Ojo, más las horas que tiene las competencias que tienes de la lengua materna y la segunda lengua. Entonces por ahí también tienen que revisar cuántas horas están quedando para poder ustedes considerarlas en las áreas que ustedes consideren que necesitan tener más horas. Pero en estas horas que tenemos sesiones, sí, hay que revisar la norma para que ustedes puedan ver si tienen inglés. Si nos dicen más horas, entonces revisemos ahí las horas y ustedes distribuyanlas a donde las quieren dar. Hay colegios como acá en Chiclayo que se están organizando a nivel de redes educativas de varias zonas de localidad y están presentando proyectos a nivel de las UGELes para que les envíen ya un profesor de inglés, o están haciendo convenios con universidades para que ellos tengan en cuenta el tema del inglés. Así que eso ya lo pueden trabajar a nivel de institución educativa. Pero hay muchas acá que ya han hecho sus grupos y están considerando tener aliados estratégicos para dictar las horas de inglés. Ya eso depende de la institución, cómo se organiza. Entonces sí, puede haber horas de 45 minutos en el caso de educación física, o cuando hacemos los cortes en algunas áreas donde nos puede quedar 1 hora. Entonces tengo que hacer yo. Puedo hacer una sesión pequeña de 45, puedo hacer una 2 con todos los procesos de 90 y puedo hacer una de 3 cuando, decía yo, el tema que voy a desarrollar es bastante amplio y necesita de esas 3 horas para trabajar los 120 minutos. Entonces eso ya depende de, tienes que conocer bien tu plan de estudios y de acuerdo a eso hacer tus planificadores semanales, con tal de garantizar el total de horas. Tutorías son 2 horas, también no se olviden. Muy bien, ¿cómo redactar el nombre? Decíamos que tenía estas 3 partes: acción, contexto e intención pedagógica. La acción, primera persona del plural; el contexto, que es el campo temático; y la intención pedagógica, que es el para qué. Entonces aquí, la norma, no se olviden, anótenla por favor porque están viendo el número 712-2018. Bajen la norma, está todo bien clarito cómo trabajar ahí, y todo lo que debemos incorporar en la nueva planificación también, ¿ya? Y aquí el ejemplo dice: conocemos nuestras costumbres y tradiciones para valorar nuestra cultura. Sí, 712-2018, esa es la norma
para este año. Salió en diciembre del año pasado. Entonces aquí tenemos cómo redactar el nombre o los posibles nombres de unidades, ¿ya? Acción, contexto e intención pedagógica. Sí, orientaciones. Es la resolución 712-2018 que contiene las normas o las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019. Correcto. Entonces, miren, aquí luego cómo redactar la situación significativa, también lo vimos la semana anterior. Descripción del contexto, reto o desafío y los aprendizajes. Recordábamos que estas son preguntas abiertas. ¿Ya? También se les presentó el ejemplo donde nosotros veíamos la descripción del contexto, que les decía que eso no ha cambiado, eso sigue trabajándose tal cual se ha venido trabajando desde rutas de aprendizaje, en eso no se ha variado mucho, así que ya tenemos eso, ya lo manejamos perfectamente. Lo que ahora está centrado, esta nueva situación está centrada en lo que es los propósitos de aprendizaje. Y la situación significativa puede ser cualquier situación significativa y ahí tenemos que hacer que nuestro estudiante sea realmente competente. Para nuestra siguiente sesión, ya hemos visto, recuerden que en el video anterior, en la sesión anterior que tuvimos, hemos visto los elementos básicos de la planificación anual. Hemos visto el esquema de planificación anual con todo lo nuevo, incluyendo ya con la guía metodológica que salió recién en marzo, que acaba de salir. La hemos incluido ya. Revisen nuevamente el video anterior, entren, ahí está. Y si no, también van a tener en la misma guía, también hay un esquema. Y ustedes ya lo van a contextualizar mucho mejor de acuerdo a todo lo que tiene su institución educativa. En la siguiente sesión vamos a trabajar ya lo que son unidades didácticas 2019, porque ya hicimos la planificación anual, sino que no quería pasar a planificación anual sin tener que entender todo este proceso de cómo ir recogiendo las evidencias anteriores, las características de mis estudiantes, las necesidades de aprendizaje, para poder ir trabajando. Ya, correcto, miren, ahí está mi correo en esta diapositiva que ustedes pueden visualizarla, angiasio@hotmail.com. Si igual la voy a dejar grabada yo aquí en Auge para que ellos la puedan subir. Y si no, de lo contrario, igual me escriben, me ponen que son del curso de Auge para yo poder enviarles a los correos o la dejo aquí. ¿Ya? Entonces, por ahí puedan ustedes copiarla. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar hoy día ya nuestra sesión. En la siguiente sí vamos a ver, por favor, vamos a revisar todo lo que es unidad, lo que son los elementos de la unidad, cómo contextualizar, precisar, seleccionar desempeños. Entonces, todas esas cositas bien claras las vamos a ir trabajando. Y cómo un desempeño contextualizado en unidad me va a servir para 2 o 3 o 4 sesiones de aprendizaje. Con un solo desempeño que yo contextualice, luego a la hora de precisar, me va a servir para varias sesiones, ¿no? Y para varias sesiones y para varias unidades. Entonces, la intención de que estas cositas nos vayan quedando muy claro. He creído conveniente agregar todo lo que he hecho hoy día porque esto es todo lo nuevo que está en la guía metodológica y es un paso previo a lo que es todo lo que es planificación. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí para poder absolverla o tomarla como nota para desarrollarla en la siguiente sesión. Repetimos, en la siguiente sesión ya vamos a revisar todo lo que es unidad didáctica, contextualización, selección y precisión de desempeños y un ejemplo de unidad didáctica para ir viendo cómo se ven desarrollados cada uno de estos elementos. Entonces, no sé si hasta aquí quedó claro también cómo debemos hacer el análisis de cada una de las áreas y de los enfoques. Sí, por favor, hagan preguntas o pongan que estuvieron de acuerdo. Sí, angiasio@hotmail.com. Correcto. Lo del propósito lo vamos a trabajar, Marino, cuando trabajemos sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Cómo se redacta un propósito de sesión y qué es lo que queremos lograr en cada una de ellas. Lo que vamos a ir es por partes. Entonces, en la siguiente sesión, lo que vamos a ver es la unidad,
¿De dónde yo saco los campos temáticos también? Porque aquí hay No, Hotmail con H minúscula, ya, por favor. Todos con minúscula, sino que ahí se me ha ido la mayúscula, ¿ya? Muy bien. No sé si alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos revisado. Lo que sí yo les llamo es a que puedan ustedes revisar, así como hemos visto hoy día el área de personal, todas las sesiones de aprendizaje, todas las áreas, por favor. Los enfoques, todo está en el programa curricular, todo. Ya el ministerio se ha encargado de unificar en un solo documento que es el currículo ahora. No sé, Nelly, Marino, Edgar, Edith, Diana, Percy, Martín, Olga. Sí, ahora lo que me preguntan es si en la programación general se coloca la actualización del contexto o lo que nos explicó hoy día. Sí, podemos colocarla, toda esa matriz, la matriz que hicimos, la podemos colocar como anexos de la planificación anual. ¿Ya? Porque hay una parte que ya nos está pidiendo eso, entonces ahí en anexos nosotros lo podemos tomar. Educación física se puede trabajar en un solo bloque de 3 horas. Bueno, la norma dice que podamos trabajar 1 hora diaria o un bloque de 2 y una de 1. La norma lo está especificando así, Marino, ya dice, se puede trabajar educación física 1 hora diaria o un bloque de 2 y una de 1. Por eso es que es importante que revisemos la norma para estar ceñido a lo que la norma nos está pidiendo. Mi nombre también está ahí, Angélica María Asiu Corrales. Ya, está en la diapositiva que está ahí pegada. Entonces, igual que arte. Arte también lo que me dice es 1 hora por día o una sesión de 2 y una sesión de 1 hora. ¿A qué se refiere que está por ciclo? Lo de educación física. No, la norma lo dice en forma general. Se sugiere, ojo que también te dice, se sugiere. La idea es que tampoco el chico permanezca demasiado tiempo en una actividad. No, las actividades son 45 o 90 minutos. 120 ya son extremos, cuando ya hay cosas que son muy largas. Pero en educación física lo que está contemplando la norma es una o bloques de 2 y de 1 para completar las 3 horas. ¿Sí? Por favor, revisemos siempre la norma. Hay que hacer un análisis de la norma también. Hay cositas que agregar también en este año. Nos están pidiendo 3 actividades grandes a nivel de institución que está descubriendo nuestros orígenes. Están dándole bastante peso a lo que es la identidad cultural. Hay un proyecto que se pide de descubriendo nuestros orígenes. Por eso es que es necesario que lo revisen con su director y todo el equipo institucional. Está descubriendo nuestros orígenes. Está el compartir y finalmente en diciembre está la feria de la interculturalidad. Así que son 3 proyectos que también está pidiendo el Ministerio de Educación. Lo encontramos en la norma 712 del 2018, en esta de orientaciones para el año escolar 2019, que salió el año pasado. Muy bien, colegas, hasta ahí el día de hoy, la 712-2018, orientaciones para el año lectivo, el año escolar 2019. Está también el calendario a nivel nacional, están los días de simulacros, está el proceso de evaluación de desempeño docente, todo encuentran en la norma. Revisen, den una leída para que tengan todo claro. Muy bien, colegas, espero haber sido de ayuda, de haber despejado muchas, de haber sido una ayuda y un soporte y de haber despejado algunas dudas. Exacto, Edgarito ya lo revisó y me dice que en la página 27 de la norma está especificado cómo distribuir educación física. Ajá. Entonces, por eso es que siempre es bueno, todo documento que salga del ministerio, inmediatamente como docentes, darle la revisión adecuada y poder ir mejorando nuestro desempeño docente. Gracias a ustedes por haber estado estas 2 horas conmigo y será hasta el día viernes que tenemos ya todo lo que es unidad. Les pido para eso, por favor, al menos en el transcurso de esta semana,
puedan leer todas las competencias de personal o de comunicación, como ustedes pongan su horario para poder revisarlo, ¿bien? Muchas gracias, bendiciones a ustedes y que tengan muy bonita esta noche y linda semana hasta el viernes que nos volvemos a encontrar.